¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto que podamos encontrarnos nuevamente para continuar en este estudio de la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, preparados ahí en el capítulo 19 donde nos encontramos para continuar en este periplo a través de la Escritura, siempre buscando conocer mejor a nuestro amado Dios y conocer su voluntad y tratar de caminar en ella. A veces se hace un poco duro el caminar, pero siempre perseverando, siempre perseverando. Y en eso estamos, tratando cada día de ser mejores y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias nuevamente por poder estar juntos en este esfuerzo de conocerte más y más a través de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, por tu Espíritu Santo nos guías. Ahora, Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, y que tú, Dios, nos instruyas en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Habíamos leído solamente este texto en la ocasión pasada de Mateo 19, 16 al 22, así que ahí donde nos quedamos prácticamente en el umbral del mismo, ahí vamos a retomarlo leyéndolo para entrar en este pasaje muy conocido de Jesús y el joven rico. Leemos y damos inicio a esta porción. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fijémonos que inmediatamente después del episodio que estuvimos estudiando en la sesión pasada de la bendición de Jesús a los niños, un hombre aborda a Jesús en el camino. Marcos lo dice de una forma más clara. Marcos 10, 16 y 17 dice que, bueno, poniendo las manos sobre ellos los bendecía, ese texto que sabemos que ya terminamos de estudiar, que tiene que ver con la bendición de los niños, dice el 16, y a renglón seguido dice el 17, al salir él para seguir su camino, es salir de ahí donde estaba bendiciendo a los niños, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando y tal y cual. Es decir, que fue inmediatamente cuando Jesús sale de la casa o de la población esta donde estuvo bendiciendo a los niños, que allí en el camino se le acerca este hombre joven y le aborda. De tal manera que fue prácticamente a continuación de lo que fue la bendición de los niños. Este hombre, por lo que vemos en los distintos sinópticos, este hombre era joven. Mateo 19:20 lo dice. Dice, el joven le dijo. También en el 19:22 dice más adelante, oyendo el joven esta palabra. Dos veces utiliza Mateo el término joven para referirse a este hombre. Ahora, tengamos en cuenta que para los estándares de la época, un joven, un hombre joven, podría ser una persona que estaba en sus 20 o en sus 30, no necesariamente una persona que hoy llamaríamos joven, quizás un muchacho de 15 años o de 20 años cumplidos. Así que esto de joven puede ser engañoso, así que no crean que era un muchacho, era un hombre joven probablemente, ponte que de 30 años quizás, por las características que vemos en que era una persona pudiente, etcétera, y que en fin, que tenía cierto camino recorrido. A propósito,
Un paréntesis, este término de joven es un poco relativo. Yo tengo una definición muy personal, no quiero decir que la debes tener tú también, pero para mí siempre joven es aquel que tiene mi misma edad o menos. Lo digo en son de broma, pero también porque ciertamente cuando avanzamos en la vida nos damos cuenta que eso que pensábamos era ancianidad, una vida adulta, un señor, cada vez se nos va alejando más porque nos encontramos con gente de nuestra misma generación y pareciera que el tiempo no hubiera pasado. Y usted ve a una ancianita que dice que las muchachas vinieron a visitarla y resulta que son sus hijas de 60 años, por ejemplo. Y le llama muchachas porque para ellas son muchachas. Pero bueno, cerrado ese paréntesis, acotar que este joven, no cree usted que era un chiquillo, era un hombre probablemente, por poner algo, alrededor de 30 años. No podemos decir cuánto, pero ese concepto de joven en esa época correspondía usualmente a un hombre, a lo que llamaríamos un adulto joven. En fin, era joven. Por otro lado, era rico, porque dice Mateo 19:22 al final, que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea que había heredado o había desarrollado cierto grado de riqueza, el hecho es que tenía muchos bienes materiales. Y en tercer lugar, era un hombre principal, lo dice Lucas 18:18. Dice Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó. Es decir, Lucas usa la misma palabra, el mismo término principal, que el mismo Lucas en Lucas 8:41 usa para referirse a Jairo, cuando dice que era un principal o era el principal de la sinagoga. Por eso algunos han dicho que posiblemente al usar Lucas la misma palabra que utilizó para Jairo, que si era el principal de la sinagoga de Capernaum, acá probablemente este joven o este hombre joven tenía un cargo en la sinagoga del lugar. Esto es quizás un poquito forzado, porque en realidad el término que utiliza Lucas, que se traduce principal, puede verse en otros contextos y no necesariamente relacionado al oficio de la sinagoga. Sí existía el oficio de principal de la sinagoga, que era como el administrador, no era un rabino, era el que coordinaba que todo estuviera en orden en la sinagoga, el mantenimiento y todo aquello, y que hasta cierto punto dirigía algunas reuniones, algo en las reuniones, pero no necesariamente esa palabra era solamente para ese oficio, porque había personas que sencillamente se le llamaba principal porque eran personas destacadas en la comunidad. Así que este término principal en el caso de este hombre probablemente se refería a ser un hombre destacado y de hecho el que tuviera importantes posesiones hacía ver que era un hombre pues de un nivel socioeconómico elevado. Ahora, esto por respecto al carácter de este hombre, para que lo tengamos un poquito más, lo conozcamos un poquito mejor. Era un hombre joven, rico y destacado en la comunidad principal. Aquel joven entonces viene a Jesús con una sincera necesidad. Subrayamos el concepto o la palabra sincera necesidad. Y fíjate, muy al contrario de los fariseos, él no viene para tentar a Jesús. En el contexto en que se da la conversación y todo lo que vemos aquí, en ningún momento se da a entender que él estaba tratando, como los fariseos, de plantear una pregunta engañosa. Su pregunta era sincera, su consulta era sincera, su necesidad era sincera. Por eso Jesús va a detenerse y tratar de explicarle y de responderle de la forma más honesta posible, porque el joven o el hombre joven mostró una sincera necesidad. Él en realidad se demuestra también esto de que él estaba siendo sincero en que mostró un profundo respeto y reconocimiento inclusive hacia Jesús. Es decir, no fue como esos fariseos que venían arrogantemente a plantearle a Jesús preguntas, pero con una prepotencia y una superioridad supuesta que hacía ver que su intención era otra. Este no, este vino con humildad, respeto y reconocimiento hacia Jesús. Fíjate tres cosas. Él primero le llamó maestro. Dice, maestro, bueno, qué bien haré. Entonces, le llama maestro, o sea, reconoce que es un rabino. Segundo, le llama bueno. Es decir, reconoce que es un hombre bueno. Ya está ahí adjetivando a Jesús con un carácter
que, según lo que él entendía, era una buena persona, no era un engañador, como decían los fariseos. Y en tercer lugar, considera que Jesús tiene la respuesta a sus dudas. Es decir, él tenía una inquietud, definitivamente una inquietud muy profunda y de un orden espiritual tremendo. Y entonces, si va a Jesús es porque lo considera capaz de responder a esta inquietud. Eso habla del alto concepto que tenía este hombre de Jesús. Le llama maestro, le declara que para él Jesús es bueno y evidentemente le viene a plantear una situación que él consideraba que Jesús podía responderle, por tanto lo consideraba de un elevado nivel espiritual. Y además, en cuarto lugar, se hincó ante él, se arrodilló. Dice Marcos 10:17, Mateo no lo dice, pero Marcos 10:17 dice en el pasaje paralelo que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Ves? O sea, se arrodilló. Un signo de reconocer el señorío de Jesucristo y obviamente eso lo hacía porque con honestidad creía que Jesús era un maestro que tenía la palabra de Dios y que podía darle respuestas. Entonces vemos que él fue respetuoso, reconoció en Jesús esa superioridad y vino con honestidad a plantearle una duda honesta nuevamente. Y el joven plantea una pregunta que inquietaba su alma. Definitivamente que es así. La condición de este joven, proporciones guardadas, es similar a la de Nicodemo. Recordarás a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, que vino a plantearle a Jesús sus dudas teológicas, sus dudas espirituales, a pesar de que aparentemente, como vamos a ver en el caso de este joven, a pesar de que Nicodemo vivía apegado a la ley, entonces, igual que este joven parecía ser una persona buena, entre comillas, dentro del contexto de la época y de la cultura y religión judía, este joven, al igual que Nicodemo, de vivir apegados a la ley, venían a Jesús manifestando estar espiritualmente insatisfechos, sentían que les faltaba algo, por eso se acercaban a Jesús de forma honesta a pedirle esas respuestas que les hacían falta. Lo de Nicodemo, como decíamos, lo podemos leer en Juan capítulo 3, solamente para destacar un pequeño detalle, veamos Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Lo ves? O sea, nuevamente la palabra principal, que también la usa Lucas con respecto a este hombre joven de Mateo 19. Allá Juan 3:1 también dice que Nicodemo también era un principal. Hombres principales, hombres apegados a la ley, pero hombres con la conciencia de que tenían una necesidad espiritual insatisfecha y que se acercaban a Jesús ambos en una circunstancia, uno de noche, aquí otro en el camino, para pedir a Jesús una respuesta que ellos consideraban que Jesús les podía dar. Y este hombre joven, reconoce la realidad de la vida eterna, porque fíjate, él dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, que no era, por ejemplo, como los herodianos, que los herodianos no creían en muchas cosas espirituales. Ellos vivían una religión judía pragmática, práctica, lo que funcionara para este mundo aquí y ahora. Mientras que los fariseos sí eran más espirituales, en el sentido que creían en la resurrección, en los ángeles y todo aquello. Entonces, este joven creía en la vida eterna. Es decir, no era que andaba por ahí solamente, sino que estaba pensando en el más allá, a pesar de ser un joven. Fíjate que interesante, que a pesar de ser joven, pensaba en la vida eterna. Y a pesar de ser joven y rico, porque esa es una combinación peligrosa, ser joven y rico. Usualmente una persona joven y rico, y si es hombre, menos va a estar pensando en cosas espirituales, va a estar pensando en cómo gastar su dinero y cómo disfrutar de la vida. Pero este joven nos deja mucha enseñanza, a pesar de ser joven y tener posesiones materiales, estaba pensando en la vida eterna, en el más allá, en la parte espiritual del ser humano. Interesante que hoy día los jóvenes quizás no es esa su prioridad, pero debiera serlo.
Entonces él reconoce la realidad de la vida eterna y también reconoce que no tiene asegurada esa vida eterna. O sea, él viene a Jesús porque está consciente en su alma, hay una inquietud de que a pesar de que vive una vida religiosa y que aparentemente pertenece al pueblo de Dios, él está hasta consciente de que no tiene seguridad de vida eterna. Como muchas personas que viven una religión hoy día, pueden estar viviendo una religión muy comprometida y todo eso, pero que no tienen esa seguridad de una vida eterna, porque ciertamente eso va más allá de la religión, va más allá de los esfuerzos humanos, va más allá de cualquier tipo de buenas obras. La vida eterna solamente se alcanza por la gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú llegas a Jesucristo creyendo en Él como el único y suficiente Salvador, le aceptas como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te da conciencia de vida eterna por haber aceptado a Jesucristo y el respaldo que da toda la Escritura. Y ese Espíritu en nosotros habla a nuestro espíritu de que tenemos esa vida eterna. Este joven no tenía eso, tenía una religión, tenía una serie de ritos que cumplía y aún así él estaba consciente de que no tenía la vida eterna y por eso viene a Jesús. Y él evidencia entonces aquí una búsqueda sincera de la salvación. Es decir, él sinceramente estaba buscando, como estaba buscando Nicodemo en aquel encuentro que decíamos está en Juan capítulo 3. Igual este joven estaba buscando, era un buscador. Pero se equivoca al pensar que la vida eterna se alcanza por obras. Porque ¿qué es lo que él dice? Que, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. O sea, ¿qué obra puedo hacer? ¿Qué penitencia me pones, por ponerlo entre comillas? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Qué acto tengo que hacer? ¿Qué esfuerzo mío tengo que realizar? Y es que la teología judía enseñaba la justificación mediante el esfuerzo personal y el cumplimiento estricto de la ley y de las tradiciones que habían ido agregando los rabinos a lo largo de los siglos. Así que este joven, imbuido en esta forma de pensar de los judíos, pues él sabía que estaba cumpliendo con una serie de mandatos de la ley y él se consideraba, veremos más adelante, que lo hacía bastante bien, pero tenía conciencia de que le faltaba algo. Obviamente no era cumplir un mandamiento más ni hacer alguna buena obra más, sino que lo que en su espíritu se estaba debatiendo era porque no había alcanzado la vida eterna que solamente es a través de Jesucristo. Pero él no lo sabía. Él estaba siempre pensando, como se le había enseñado, que era a través de las buenas obras. Entonces estaba preguntando a Jesús, ¿cuál es la buena obra que me falta hacer? Ahí sí se equivocaba definitivamente porque estaba siguiendo la religión judía y la religión, tristemente, por más esfuerzo que hagamos, hay mucha gente buena tratando de ganar el cielo a través de las buenas obras. La religión no salva a nadie. La religión es sencillamente la forma como los seres humanos intentamos alcanzar a Dios, pero no hay forma de alcanzar a Dios a través de nuestras buenas obras. Dios tuvo que venir a la tierra, hacerse hombre, para que por gracia, a través de su sacrificio y mediante nuestra fe en ese sacrificio de Jesús en la cruz, podamos ser salvos. Pero este joven no lo había entendido. Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Fíjate que aquí vamos a aclarar esto. Aquí la Reina Valera 60, que es de donde estamos tomando este texto, la Reina Valera 60 aquí tiene lo que llamamos una variante textual. Este concepto de variante textual ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que son textos en la escritura donde ha habido algún cambio en algún momento y que hace que el texto original haya sido cambiado en algún sentido. Y hemos reiterado vez tras vez que son muy puntuales, que están plenamente identificadas y que al final no hay un cambio drástico, no hay un cambio en doctrina, no hay un cambio en dogma, no hay cambio en una verdad trascendente. Son sencillamente detallitos que no cambian en ningún momento y conociendo los textos más antiguos, hoy día tenemos bien claro
que sí hubo en algún momento algún copista se dio la libertad de modificar algún párrafo, alguna palabra, agregar o cambiar, y eso no cambia en ningún momento las variantes textuales cambian el sentido de la palabra de Dios. En este momento nos encontramos una muy conocida, porque aquí donde Mateo 19, aquí aparece este texto que dice que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Que ninguno hay bueno, sino uno. Dios en realidad no está en los manuscritos más antiguos. Los manuscritos más antiguos de Mateo, los que se han encontrado más antiguos, dicen aquí, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Es realmente lo que registran los manuscritos más antiguos. Tengamos en cuenta que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano en el siglo XVI. Y eso, para ese tiempo, no se contaban con algunos manuscritos que se han ido encontrando con el tiempo y en donde se han encontrado versiones más antiguas de las que se contaban en ese tiempo. Entonces, los manuscritos de Mateo más antiguos registran no lo que aparece en Reina Valera 60, que estamos leyendo aquí, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno Dios, sino que dicen, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Tanto así que, por ejemplo, aquí te voy a leer varias versiones más modernas y verás que registran tal cual lo ponemos aquí, que está tomado de manuscritos de Mateo más antiguos. NBI, la nueva versión internacional, dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? La nueva traducción viviente traduce, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Dios habla hoy y la Biblia de las Américas dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Incluso la Nácar Colunga dice, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Y la traducción lenguaje actual traduce, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Inclusive la Reina Valera contemporánea, versión del 2014, Reina Valera contemporánea, al igual que la Biblia de Jerusalén, dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Ven? Entonces todas estas versiones más modernas, inclusive la Reina Valera contemporánea, sí ponen lo que dice el texto más antiguo, el que consideramos que es el correcto. Ahora bien, probablemente lo que sucedió fue que en manuscritos posteriores, al hacerse la copia, se insertó en este punto el texto proveniente de Marcos y de Lucas para que dijera lo mismo. Algún copista quiso en algún momento poner la misma respuesta de Jesús a los tres sinópticos e insertó en este punto, en lugar de lo que dice originalmente el Mateo, o lo sabemos por los manuscritos más antiguos, puso lo que decía en Marcos y Lucas, porque esto que tenemos aquí es lo que aparece en Marcos y en Lucas, que dice, porque me llamas bueno, ninguno es bueno, sino uno, Dios. Ahora bien, la divergencia en los sinópticos, esto es algo interesante de destacar, la divergencia en los sinópticos, en los tres evangelios, inclusive la divergencia que encontramos a veces en algunos textos con Juan, aunque Juan, como escribió más tardíamente, ya a final del primer siglo, se dedicó se concentró en cosas que no estaban tan enfatizadas en los tres sinópticos. Pero bueno, el hecho es que si tomamos solamente los tres sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, que describen más o menos los mismos hechos con algunos textos que en algunos aparecen y otros no, que no aparecen en los otros, etcétera. Esa divergencia que a veces encontramos en algunos textos que los tres describen, refuerza la autoría independiente en lugar de una simple copia. Porque si usted fuese el que en su momento, como hizo, se piensa que Marcos fue el primero, que Mateo fue a escribir por su cuenta el Evangelio siendo testigo presencial, o Lucas, que según él mismo declara, hizo una investigación yendo a los testigos presenciales y hace una recopilación muy detallada, como hace un buen historiador. Si usted fuese a hacer esa labor, probablemente para reforzar
que realmente es lo que es, hubiera agarrado el original si fue Marcos o un texto llamado Q que algunos dicen que existió antes, no podemos afirmarlo categóricamente, y lo que hubiera hecho sencillamente es copiar igualito. El hecho que en algunos puntos, en algunos momentos, en algunos pasajes haya divergencias, te dice que no fue una simple copia, que no fue alguien queriendo sencillamente quedar bien y hacer que todo este cuentito inventado se vea más verdadero porque quedó igualito. Porque si usted hace un examen con las mismas respuestas de su compañero de al lado y con las mismas respuestas correctas y curiosamente con los mismos errores, ¿qué va a pensar el profesor, el maestro? Que usted se copió o que uno de los dos se copió. Bueno, exactamente. El hecho que haya pequeñas divergencias en algunos puntos, en algunos relatos comunes, sugiere que hay una independencia en el relato, porque son distintos testigos enfatizando distintos aspectos. El hecho que haya tres personas presenciando un mismo hecho no quiere decir que las tres lo van a narrar igualito, porque cada uno va a enfatizar lo que más le llamó la atención. Y es muy posible que aquí los distintos evangelistas nos muestren diferentes enfoques, porque puede ser que Jesús usó las dos expresiones, que en una combinación de ambas, ¿por qué me llamas bueno? Y además, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Y que Mateo se quedó con una parte, le pareció eso más importante, y mientras que Marcos, que relata según se dice de parte de Pedro en los hechos, se quedó con otra. Es muy probable, es muy posible. El hecho es que cuando dos sinópticos o los tres divergen en algunos puntitos, eso te habla de distintos enfoques, distintos aspectos que fueron los testigos presenciales impactados por aquellos y por eso se ve. Y eso afirma y da más validez a que hay una originalidad en los textos y que no son simples copias. Dicho eso, continuamos. Entonces, tomando en cuenta el texto que aparece en los manuscritos más antiguos, en los que hoy día se encuentran en la antigüedad, el texto diría, él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Este es el texto que aparecería en los manuscritos más antiguos. ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Y en ese sentido, decir que lo que Dios pide en su ley es bueno, porque Dios mismo es bueno. Si Dios es bueno, lo que Él nos pide es bueno. Así que si definitivamente el joven quería saber qué era lo que debía hacer, ¿por qué preguntarle a Jesús acerca de lo que es bueno cuando Dios, el Padre, lo ha revelado de forma tan clara en su ley? Así que ahí estaba. Si él quiere saber lo que es bueno, Dios, que es bueno, ha decretado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Lo que está decretado por Dios en su ley a través de Moisés. Entonces, preguntar a Jesús por lo que es bueno para alcanzar la vida eterna es preguntarle por algo que solo Dios podía responder. Así que si ahora el joven planteaba que sí, yo conozco los mandamientos, sé que son buenos y que porque Dios es bueno, pero yo quiero saber más, obviamente, si él quiere saber algo más de lo bueno, sabiendo que Dios es el único bueno, entonces tendría que estar aceptando que Jesús tenía una conexión al menos directa con Dios, si no es que aceptaba que era Dios mismo hecho hombre. Así que ese planteamiento definitivamente que le hace Jesús de por qué me preguntas acerca de lo que es bueno, estaba diciendo, entonces tú estás asumiendo que yo vengo de Dios, definitivamente, cuando me pides esta respuesta. Por otro lado, si tomamos el texto que viene de Marcos y de Lucas, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios, que sí aparece en Marcos y Lucas. Aquí hay un silogismo elemental. Solo Dios es bueno. Estamos claros en eso. Solo Dios es bueno. Sea todo hombre pecador y solo Dios es veraz. El joven llama bueno a Jesús. Por tanto, implica que reconoce que Jesús es Dios. Simple silogismo. Solo Dios es bueno y si el joven le dice a Jesús bueno, como aparece, como repito, en Marcos y Lucas y en Reina Valera 60 pone aquí en Mateo, ya sabemos lo de la variante textual. Bueno, este simple silogismo, solo Dios es bueno, y que el joven llame bueno a Jesús, lo que está implicando en esta expresión Jesús es que
Entonces tienes que asumir que yo soy Dios. Jesús tratando de llevarle a que él tenga la verdadera forma de entrar a la vida eterna, es decir, que ponga su fe en él como el Hijo de Dios. Vamos a ver que tristemente no fue así, el joven tomó su decisión al final, eso lo vamos a ver en la próxima lección, así que ahí continúa conectado con la palabra de Dios y que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.